Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Como dice nuestro pastor, no perdamos ni un segundo para reflexionar sobre la dicha que tenemos de estar acá, en esta iglesia, y reflexionar quiénes somos de Jesús y quiénes no. La palabra de hoy tiene un mensaje muy hermoso, y como dice la misma Biblia, al que tiene oídos, oiga. Hoy nos vamos a referir a la lectura en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 15. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es la palabra de nuestro Señor. Bien, entramos al pasaje de 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y este pasaje hace que el apóstol describa la perfección del amor a través de las diversas virtudes que lo definen como tal. Es una descripción clara de lo que el amor hace y no hace. Es una descripción de la verdadera naturaleza del amor. Y Jesucristo es la máxima representación del amor de Dios. Ha vivido cada una de las cualidades del amor. Y si tú eres discípulo suyo, pues te toca vivir como Él vivió. Y cuando vives a plenitud el amor de Dios y sabes que cada manera en que se manifiesta el amor proviene del Padre, entonces tu forma de amar a Dios y a tu prójimo será perfecta. Así es que si entendemos hoy lo que el amor es y lo que no es, probablemente veamos todos, y en particular dentro de la familia, vean un comportamiento diferente de tu parte. La demanda siempre es hacia mí y lo que yo voy a dar. Jamás es, ahora quiero verte actuar, quiero ver qué vas a hacer tú en respuesta a la prédica, sino es qué voy a hacer yo. Y la prédica de hoy titula La perfección del amor. Tiene 3 puntos: perfección con el prójimo, perfección en tu andar cristiano y perfección en los resultados. Que el Señor provea sabiduría a su pueblo para que descubra el verdadero amor y lo extienda en su relación con Dios y con el prójimo. Señor, queremos esta mañana agradecerte porque nos permites abrir tu libro. Encomendar nuestra mente y nuestro corazón en estos minutos para que tú nos guíes a través de tu palabra y que solamente podamos escuchar lo que tú nos quieres decir, que el siervo elegido por ti simplemente transmita lo que dice el mensaje de tu palabra, de la Biblia, y que nosotros estemos receptivos a entenderlo, guardarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Te agradecemos por esto, Señor, porque tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieren, tal vez se puede cerrar un poco la puerta para que no entre tanto frío.
y se pueda tener mayor atención en este tema. Punto número 1, la perfección del amor y la perfección con el prójimo. En 1 Corintios 13, verso 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Este pasaje es una descripción de las características del amor, las cuales debes tú poder expresarlas si es que dices que amas de verdad. El amor es paciente. Es la cualidad que significa que aguanta y que puede considerar que está lejos del enojo, que tarda en responder y que es sufrido. Recuerdo cuando estuve así analizando esta prédica, la primera idea que se me vino a la mente fue un recuerdo de mi papá. Cuando él me dijo, me voy a poner este pantalón porque teníamos que ir a hacer una cosa con la imprenta y era bastante complicada e iba a haber algo de maltrato, digamos, se puede decir, a la ropa, ¿ya? Me dijo, me voy a poner este pantalón porque es sufrido. Y lógicamente ese pantalón se ensució, se tuvo que ser maltratado, ¿sí? Pero aguantó, porque después de una breve lavada estaba como nuevo. Así que era un pantalón como el amor, sufrido. Es un amor paciente, que no se enoja, que no responde al impulso. Y en ese sentido su uso se aplica a la paciencia que se debe tener con los semejantes, especialmente con los insoportables, porque a los buenitos los amamos fácilmente, les aguantamos todo, pero a los otros es bien difícil, pero el amor lo hace sencillo. Crisóstomo describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. Es el espíritu que soporta insultos e injurias sin amargura y sin queja. Y el apóstol Pablo, que tiene autoridad mayor, lo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 13. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, bien, ahí te llama la atención a ti. A ti te he llamado, a ti te he escogido, a ti te he traído a mi reino. Y por lo tanto, ahora que estás en una condición diferente a las condiciones comunes de todas las personas, te pone 2 puntos. Quiero que seas santos, amados. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. No sé si han escuchado de subir la vara. Eso significa que cuando hay en el atletismo la actividad de salto alto, suben la vara cuando van a vencer por una cierta altura y cada vez que hay posibilidad de vencer esa altura, la suben un poquito más. Es decir, que Pablo hoy nos está poniendo una condición en la que es posible que tú puedas superar. Es decir, que puedas ejercer la capacidad de que como fuiste llamado y eres santo, pues puedes tener bondad, compasión,
tierna compasión, humildad, mansedumbre, paciencia. Y puedes soportar a otros y puedes perdonar a todos si es que, por alguna razón, tuvieras queja contra otro. Así que, en un resumen, todas las condiciones en las que a ti te llevan a estar de alguna manera en disconformidad con alguien, no existen. Por lo menos, si es que tú fuiste escogida, llamado, y eres bendecido de tener una nueva vida en Cristo. Entonces, la Biblia te exhorta a ser paciente con los demás en cuanto al trato personal, pero no es porque, bueno, ni modo tengo que aguantarlo ya que está aquí, sino porque a través de eso se refleja el amor que Dios ha puesto en ti. Es más, no te estoy exigiendo que sea una capacidad de amar personal, una capacidad de amar propia de ti, que la has aprendido en tu casa o que de alguna manera la tienes tú cultivada, sino es algo que Dios ha puesto en ti y que solamente tienes que ejercerlo con los demás. Y entonces puedes mostrar amor, bondad, humildad y muchas otras facetas que tiene el amor y que lo puedes hacer de forma natural. Y lógicamente el desafío ya no es solamente con los que te aman, con los que te tratan bien, con los que te dan gusto, sino es precisamente con aquellos que son exactamente lo contrario, que no te caen bien. El otro día, hablando con unas hermanas en cuanto a qué es lo que más te molesta, y decían, es que a quien no puedes tratar bien es a alguien que me decepcione. ¿Sí? Es decir, puse una vara a una determinada altura y estaba bien hasta que se cayó de ahí. Me decepcionó. Y ciertamente el amor que tú tienes y que el Señor te ha dado, te hace ver que, dos cosas primero, que tú eres capaz de tratar bien a quien te decepcionó. Y segundo, de que tú no deberías considerar a nadie calificable como para decepcionar o no decepcionar. ¿Por qué? Porque dice que la única forma y capacidad que tienes tú, según Gálatas 4, es que tú te califiques a ti mismo y no a los demás en función a ti. Así que la única calificación que puede decepcionar es que tú te autodecepciones. Porque los demás de repente los pusiste en una vara muy alta. De repente los pusiste en un lugar inalcanzable. ¿Por qué? Porque los quisiste poner ahí. Y después, como no dieron la talla, entonces te decepcionan. Y eso el Señor dice que no es la forma correcta en la que tienes que valorar a las personas. Tienes que valorarlas solamente en función de lo que son y lo que Dios hace en ellas, y a ti, según lo que tú antes eras y eres ahora. Así es que si vamos entendiendo bien la palabra de Dios, vamos a tener menos dificultades para ejercerla. Lo mismo que está pasando en los matrimonios. Que si entienden bien lo que implica el estar casado con otra persona imperfecta, entonces van a poder llevar adelante con el amor del Señor de manera apropiada. Y Pablo nos recuerda a través de la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 2, dice, vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Si hay algo que es difícil, ¿no es cierto?, es soportar a otros. Porque quiero que me soporten a mí, pero yo no quiero soportar a nadie, porque ya suficiente carga tengo. ¿Sí? Entonces, el Señor dice, es necesario que tú veas bajo tu propia óptica, con el amor de Dios, qué tiene que pasar en ti para que puedas soportar a todos. No dice a algunos, no dice a los mejorcitos, no dice a las más bonitas, sino dice a todos. ¿Sí? Entonces, esto te enseña a perdonar las ofensas de los demás. ¿Cómo? Como Jesús perdonó tus transgresiones. Te demanda que seas manso y humilde
y para que no digan que solamente estamos hablando de los varones, mansa y humilde como fue Jesucristo. ¿Sí? Entonces, se trata de una actitud que no aflora naturalmente, sino que se cultiva con la capacidad de amar que Dios te ha dado. O sea, no por tu propia experiencia ni por tu propio medio. Y esto te permite aceptar y considerar al otro como superior a ti. Como superior a ti. ¿Sí? Porque hay muchos que dicen, sí, debo considerar a los demás superiores a mí. Y eso te pone en una condición de desventaja, porque siempre esperarás que los demás sean superior a ti. Y hagan esto, hagan lo otro. Yo podría haberlo hecho más fácilmente. No, el término como es parecido a, no es exactamente igual a. ¿Ya? Y entonces tiene una gran diferencia. Pero solamente el Espíritu Santo te va a dar la capacidad de obrar de este modo para con los demás. Todo el tiempo y cada rato. Pablo dice, soportándose con paciencia en amor. Y esta palabra soportar, ¿no es cierto?, se está utilizando en esta expresión en el sentido de sobrecargar o sobrellevar. Es decir, no es una cosa simple. Ya les había dicho, es más o menos como sostener una pared que está a punto de caerse. Implica hacer mucho esfuerzo, pero el apóstol Pablo le da un sentido positivo. Es decir, que es posible hacerlo. ¿Cuándo? Cuando tienes amor. Entonces, ¿qué se podría decir en el sentido práctico? Que sobrellevar y sobrecargar es como decir, voy a llevar un peso superior al que yo puedo, pero hay un elemento que me ayuda a hacerlo. Es decir, puedo sostener una pared que se va a caer, y ustedes podrían decir, sí, pero no puedes sostenerla indefinidamente. Sí, si agarras un palo, apuntalas y pones como soporte. Ese es el amor. El amor te ayuda a sostener, porque tú dices, algún rato se me acaban las fuerzas y se va a caer abajo. Nunca se va a caer porque el amor es el que está sosteniendo. Nunca va a ser más grande la carga que tú estás llevando al tener paciencia con otro, porque el amor es el que te está permitiendo. Es como si hubiera un gancho encima de ti que soporta el peso y te permite llevarlo con comodidad. El asunto está cuando tú quieres hacerlo bajo tu propio término. Ya, voy a aguantarte mientras no me vuelvas a fallar. Voy a poder soportarte en tanto en cuanto siempre te portes bien. Y eso no es posible. ¿Ya? Eso sí no es posible. Siempre va a haber la posibilidad de que te vuelvan a fallar. Entonces, la cualidad de ser paciente aparece frente a las debilidades de los demás. Nunca es una virtud propiamente tuya, sino es la capacidad de ofrecer a los demás una oportunidad un poco diferente a la que les estabas dando. ¿Vos quieres que Dios tenga paciencia contigo? Pero con toda seguridad, claro, ¿cómo no? Al menos en mis debilidades yo quiero que Dios sea muy paciente conmigo. Pero si yo no tengo paciencia con los demás, entonces representa que yo no tengo el amor de Dios en mí. Una cosa es que le demande a Dios algo que yo deseo y otra cosa es que yo pueda dar a los demás algo que Dios me ha dado. Pero si Dios no me ha dado, ¿qué puedo dar? Absolutamente nada. Y puedes ver mejor el sentido de esta palabra, ¿no es cierto? Porque en el Nuevo Testamento se aplica varias veces a Dios. En la carta a los Romanos, Pablo lo dice en el capítulo 2, versos 4 o 5. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿A ti te parece que es poco lo que Dios ha hecho para que tú puedas entender que estás siendo conducido a cambiar tu actitud y tu comportamiento según lo que Dios quiere? ¿Te parece poco?
pero por causa de tu terquedad. Ahí uno dice, un ratito, ¿no estás yendo demasiado lejos, Pablo? Y yo creo que Pablo no está yendo demasiado lejos. Simplemente te está diciendo, no es porque el amor de Dios es poco, no es porque tú no tienes una capacidad instalada, sino es porque tú eres demasiado terco. ¿Sí? Es decir, alguna vez yo me pregunté, ¿por qué hacen la referencia exacta al burrito, al animalito, ¿no? Con los tercos. No sé si los han visto, no es muy común tener un burrito de mascota en la casa, pero me imagino que alguna vez habrán visto en alguna oportunidad. Pero yo vi personalmente a un campesino darle de palos al burro y no se movía, estaba empacado. Ahí, bien parado en la mitad y no había forma de moverlo, ni a palos, ni a jalones, ni a gritos. ¿Por qué? Porque es terco. Y algunos tienen esa obstinación, esa terquedad. Ojalá fuera para buen uso, ¿no? Para decir, yo voy a estar en esta iglesia y no me mueve nadie. Eso sería lindo. Y ahí sí me gustaría que todos fueran como burritos, pero nada. Yo voy a salir con mi gusto porque a mí me han hecho así y Dios me dice que yo debo hacer esto. Y más empacados que una mula, a peor. ¿Sabes qué? Si Dios fuera como el hombre, ya habría perdido la paciencia con el mundo por su desobediencia hace mucho tiempo. Pero tú, cristiano, cristiana, puedes y debes tener con tus semejantes la misma paciencia que Dios ha tenido contigo innumerable cantidad de veces. ¿Cómo, pero? Sabiendo sobrellevar las imperfecciones de tus semejantes con paciencia. Esa es una de las características del verdadero amor. Entonces, se espera que el amor que expresas a los demás esté lleno de paciencia y nunca, pero jamás te promueva a tener juicio ni condenación con nadie. Creo que puedes empezar aplicándolo en ti, analizándote tú y viendo. ¿Soy perfecto? ¿Soy perfecta? Y si la calificación, como espero que sea, si es honesta, es no, entonces no esperes ni perfección para nadie. Y pon paciencia de tu parte para ver a Dios obrar en esa vida. Y paciencia en ti para que Él te dé llena y lleno de amor la capacidad de ser paciente con los demás. El amor es bondadoso, dice Pablo, y esto se entiende como amable o a veces como misericordioso. Es decir, como que se muestra útil y actúa benevolentemente. Esta misma expresión aparece en parte del fruto del Espíritu, como una cualidad del amor perfecto. ¿Se acuerdan en Gálatas 5:22? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. En su sentido etimológico significa alguien o algo que no causa daño. Es decir, entonces, ser bondadoso, que es una de las cualidades del amor, que tú lo puedes ejercer porque dices que amas, ¿no es cierto? Y además, porque el Señor ha derramado ese amor en ti, es que eres alguien que no causa daño. No es solamente alguien que no quiere causar daño. Yo no quiero causar daño, pero como me haces renegar, entonces te voy a dar nomás, ¿no es cierto? No causo daño, aunque me hagas renegar, aunque seas para mí insoportable,
Ay, ¿cómo no quisiera sonarte hasta? No, no puedo hacerlo, ¿por qué? Porque soy bondadoso. ¿Por qué? Porque tengo el amor de Dios en mí. El apóstol Pablo expresa esto con muchísima profundidad en Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros. Es decir, no solamente amables, sino con los demás. Yo espero también que los demás, que tienen el mismo amor que tengo yo, pues sean amables conmigo, misericordiosos, perdonándose unos a otros. No es perdonando a los que ya hay caso de perdonarlo, porque finalmente no es tan grave su falta. No, a todos. Porque mis faltas también quiero que sean perdonadas siempre. ¿Sí? Así como, y el ejemplo es como te perdonó Cristo Jesús. ¿Cómo fuiste tú antes de que el Señor derramara su perdón sobre ti? ¿O estabas inmaculado? ¿Andabas prácticamente flotando de espiritualidad? Que yo recuerde, estábamos en el mismo fango cuando Él extendió su mano para sacarnos. Probablemente yo haya estado hasta el pescuezo de metido, y tal vez tú estabas solo los pies, pero andábamos por el mismo lugar. Así que, si tú quieres poner un parámetro, una vara, hasta qué altura tengo que ser misericordioso, bondadoso con alguien, es exactamente como Jesús fue contigo. Si tú consideras, no, pero yo estaba a punto ya de ser, entonces quiere decir que algo no está bien en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, puedes mostrar esto, la misericordia, sabiendo perdonar. Así como Dios te ha perdonado a ti, obrando de buena manera y procurando el bien de otros, como Dios lo hizo contigo. Más de una vez hemos repetido que misericordia es no recibir lo que te corresponde. Gracia es recibir lo que no es para ti. Pero misericordia es no recibir lo que te corresponde en respuesta a como tú eres. Los griegos definían como una disposición del corazón para tratar los asuntos de los demás como si fueran míos, como si fueran propios. Es decir, tenían ellos en su concepto el sentido de decir, voy a obrar de esta manera en lo tuyo como si fuera mío. Es decir, como si yo estuviera metido, en otras palabras, en tus zapatos, ¿ya? Y voy a ver qué decisión tomaría. Y entonces ahí, lógicamente, puede bajar la exigencia de muchos de decir, en lugar de darte unas buenas frageladas, ¿no es cierto?, que a mí me encantaría, y como algunas veces en el tiempo antiguo, ustedes tal vez ni hayan nacido ese momento, pero las mamás decían, te voy a dar con el trapo mojado en el pelado, ¿no? Algunos han conocido. Los que no eran traviesos, nada, ahorita están con caras de ángeles, así es que no saben de eso. Pero los que comíamos manzanas verdes, los que arrancábamos la fruta del vecino y los que tirábamos piedras al techo de vidrio del otro, eso sí sabemos lo que es el trapo mojado, ¿no? Y, lógicamente, así es como quisiéramos tratar. La pregunta es, ¿y si fuera para ti? Entonces, que esté en el frío para que esté un poquito más duro. A ver, quiero verte. Bueno, en una sola palabra. Pablo establece una ley para las relaciones personales. Debes tratar a los demás como Jesucristo te ha tratado a ti, con suma bondad. Y la bondad revela un carácter generoso, no áspero, incapaz de hacer daño. Y esta cualidad se destaca prioritariamente en las relaciones con los demás, en las que sabes que es la parte que a ti te corresponde. Muchos problemas de la iglesia vienen por las malas relaciones que dañan la unidad interna de la iglesia. Por eso, la bondad es una
característica del verdadero amor. Y una siguiente dice Pablo, el amor no tiene envidia. Y aunque les caiga a algunos un poquito pesado, ¿no es cierto?, porque hay un cierto preconcepto de las personas que aman, ¿no es cierto?, y dicen, yo amo y por eso soy celoso, ¿no es cierto? La palabra, la expresión, el amor no tiene envidia, es todo lo contrario de una persona celosa en exceso. Esas personas que cuidan desmedidamente o a otras personas o las cosas a tal punto que llegan a afectar a los demás. Los celos son la respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera de su propiedad. Ahí vienen los celos. Y claro, más de un esposo puede decir, sí, mi esposa, según la palabra de Dios, me pertenece. Lo que no se da cuenta es que dice que tú también le perteneces a ella. Así es que el tema de ser extremadamente celoso, pues se cae de la estructura de las que están, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los celos son dañinos. Y mucho más cuando son excesivos. ¿Por qué? Porque impulsan a la persona que los tiene a ser ¿qué? A ser controladora y posesiva. En la Biblia encontramos cómo los celos pueden causar daño. ¿Por qué? Porque provienen de un corazón envidioso. Qué grave, ¿no? ¿Quién tuvo así? Pues eso. ¿Acaso hay en la Biblia algunos personajes que puedan mostrar que tenían celos y que eran envidiosos? ¿Se acuerdan de Caín? Yo hasta ahora no he conocido a alguien que se llame Caín Pérez. No conozco. Nadie le pone a su hijo Caín. ¿Por qué? Hasta McDonald's le han puesto a alguien. Pero ¿por qué le ponen Caín? Está bien. Porque Caín tuvo celos, tuvo envidia de las ofrendas de su hermano Abel. ¿Y cómo terminó? Asesinándolo. ¿Quieren escuchar? Está en primera de Juan 3, del 11 al 12. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que tú tienes cosas bonitas que le agradan a Dios, pues yo tengo envidia. Y dice la palabra de Dios que tenía celos. Dios te quiere más a ti que a mí, te voy a matar. Y la palabra de Dios muestra que cuando uno odia a un hermano, es como si lo estuvieras agarrando de atrás, de los cabellos, y lo degollaras. Eso es lo que dice la palabra de Dios en su sentido literal. ¿Quiénes más fueron así envidiosos, celosos? Pues los hijos de Jacob, ¿se acuerdan? Lo vendieron a su hermano José, a los madianitas. ¿Por qué? Por celos. Y este es lo que dice Génesis 37, verso 11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que había dicho. Es decir, que sus hermanos, ¿no es cierto?, obraron de tal manera, decir, ¿por qué celosos de que su papá lo prefiriera a él? Dice, nos deshacemos de este y lo venden como esclavo. Los sacerdotes de Jerusalén tuvieron celos de los apóstoles y por eso los echaron a la cárcel. En Hechos 5, 17 al 18,
dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Solo ponte a pensar, ¿no es cierto? En forma general, los celos excesivos provienen de la envidia y no van en armonía con el amor. ¿Por qué? Porque los celos son pecado. Y aunque no quieras decirlo, ¿no es cierto? No, yo tengo celos porque, claro, le cuido. Son pecado. Por donde le veas, ¿ya? Y esta palabra también describe a alguien que es celoso de lo que otras personas tienen, es decir, envidioso, a tal punto que llega a codiciarlas. Y la Biblia manda, obviamente, a no codiciar las cosas de los demás. ¿Se acuerdan ustedes el mandato de Éxodo 20:17? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la casa de la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, si amas de verdad como el Señor ha puesto amor en ti, eres capaz de tener sentimientos de envidia. Y hay algunos que han tratado de modificar un poco la estructura y dicen, hay una envidia santa que me mueve a mí a buscar mejores condiciones. Es decir, yo le envidio santamente a Bill Gates y quiero tener sus millones. Pues no te engañes. Eres una persona codiciosa y encima envidiosa, por lo tanto pecadora, a más no dar, ¿ya? El amor no es jactancioso, dice Pablo. Entonces aquí se describe a una persona que le gusta alabarse a sí misma, no lavarse a sí misma, alabarse. Es decir, que le gusta fanfarronear, ¿ya? ¿Por qué? Porque no ama. Así de simple. El amor no es jactancioso. Entonces, si yo soy un fanfarrón, no amo. Es la pura verdad, no amo. La jactancia, la arrogancia, esta es una actitud que Dios desaprueba. El problema, ¿cuál es? Es que no le da la gloria a Dios por lo que logra o lo que tiene, sino que se lo atribuye a sus propias fuerzas. ¿Saben? Hay una condición en la que el hombre llega a tener, promovido precisamente por la jactancia, que lo arrastra irremediablemente al pecado de orgullo. ¿Cómo? Pues dice, yo tengo esta capacidad, esta preparación, esta forma de ser o lo que sea, ¿no es cierto? Y a mí no me dan espacio, a mí no me consideran, no me valoran, ya sea en su trabajo, ya sea en su familia, ya sea aquí en la iglesia, donde sea. O sea, yo soy el mejorcito y nadie me toma en cuenta a mí. O me están haciendo bullying, o me persiguen y me quieren sacar del cargo. Si tú sacas a Dios de la ecuación, entonces sí puedes justificarte en ese sentido. Pero yo tengo entendido, especialmente para los hijos de Dios, que Dios promueve todo para el bien de ellos. Así es que, si en algún momento sientes que te están presionando, fastidiando, correteando, maltratando, no pongas tu jactancia, sobre todo diciendo, no me valoran. Sino pon, el Señor quiere mejorar mi condición. Y entonces se acabará tu jactancia y el amor de Dios se promoverá en tu vida. No lo consideres, ¿no es cierto?, la jactancia como algo para poner las cosas en su lugar. No es tal. ¿Por qué? Porque Dios desaprueba esto.
Y si uno de repente dice, no, no creo, no es tan bíblico lo que estás diciendo. Bueno, te voy a decir que hubo un rey, Nabucodonosor. También yo no sé por qué no le ponen Nabucodonosorcito a su hijo, ¿no es cierto? Bueno, por no reconocer los caminos de Dios, fue humillado. Y llegó a tener una condición tal que fue como un animal del campo. Vean ustedes en Daniel 4, 29 al 33. 12 meses después, paseándose por la azotea del Palacio Real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaban las palabras en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino se te ha quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. ¿Cuánto cariño le tenía Dios a Nabucodonosor? Él lo iba a usar, pero necesitaba quitarle, ¿qué? La jactancia, quitarle lo que algunos dicen, se llama de mi amor propio. Es puro pecado. Es imposible que el amor sea jactancioso, porque es una actitud que es pecaminosa y Dios la desaprueba completamente. El verdadero amor sabe reconocer que todo lo que tiene y ha logrado es gracias a la obra de Dios en su vida. Vean a Pablo escribiéndoles a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No es que, yo era, que se llama discípulo de, no. Pero yo me he preparado en casi la Harvard de Judea. No. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que ellos, y está hablando de los otros apóstoles, aunque no yo. Qué maravilloso sentir eso. Miren ustedes cómo he hecho yo todo esto acá. No soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y eso es lo que yo podría sentir en la vida de muchos que verdaderamente obran, se sacrifican y hacen cosas inimaginables, solamente porque Dios está obrando con gracia en su vida. Es decir, sin merecimiento para ellos, sin que haya nada, sin ningún beneficio. Es que es el mejor ingeniero, es que es el mejor... No, nada de valor, y Dios los utiliza. Y Pablo agrega, el amor no es arrogante. Esta expresión parece ser igual a decir que no está afectado por el envanecimiento. ¿Por qué? Porque la vanidad es pecado. La palabra griega que Pablo utiliza en su sentido literal significa estar inflado. Y en su sentido natural describe a alguien orgulloso. Una persona arrogante presume de sus habilidades o logros cuando alguien está cerca de ella. Es alguien que siempre está envanecido, casi flotando, como un globo de helio, y que a simple vista refleja orgullo y considera a los demás como inferiores. Una persona arrogante refleja varios pecados, es jactancioso, orgulloso, altivo. En Proverbios 21:4 dice, los ojos altivos, el corazón arrogante y la lámpara, es decir, los pensamientos, su conocimiento de los impíos son pecado. Así que cualquier cosa que lleve a alguien a
autovalorarse más allá de lo que corresponde, ¿no es cierto?, lo está llevando a una condición pecaminosa. El apóstol Pablo describe el carácter impío de los falsos maestros como personas envanecidas. Le advierte a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versos 1 al 5, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Esa gente no es buena para la iglesia, no le hacen un favor. Como vemos entonces, el amor no es arrogante. Los orgullosos, los altivos, están en pecado aborrecible constante delante de Dios. Es que analiza tu condición a través de este primer versículo, ¿no es cierto?, cuando tú dices amar a Dios y a los demás, para ver si estás cumpliendo lo que manda el Señor. Lo correcto es que te comportes con el inmenso amor que Él ha derramado en ti, bajo estas características que hemos descrito hoy. El segundo punto es la perfección en tu andar cristiano. Y en 1 Corintios 13, verso 5, dice, el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. La primera expresión de Pablo es que el amor no se porta indecorosamente. Entonces, esta palabra proviene del griego que se traduce como comportarse con rudeza o ser grosero. Entonces, el verdadero amor es dulce. Jamás se comporta con dureza, ni es vulgar en su trato. Bien, esto, digamos, va mucho reflejado en cuanto a la afinidad, o sea, a la cercanía de dos personas, que a raíz de eso a veces suelen tener o comportamientos o expresiones que manifiestan todo lo contrario de comportarse decorosamente. Generalmente la rudeza se refleja a través de las palabras que reflejan un carácter duro, o de algunos que dicen ser cristianos, es decir, alguien que conoce al Señor, que tiene el amor de Dios, jamás podría comportarse con dureza. En la Biblia se puede ver algunas personas que fueron indecorosas en su trato con los demás. En 1 Samuel 25:3 dice, el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, una bomba atómica. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita, una bomba nuclear. Así que esos dos vivían juntos. ¿No les recuerdo algunos matrimonios que hay? Que andan como cables pelados y están listos para armar la tercera guerra nuclear. Bueno, aquí Nabal, ¿no es cierto?, tiene un gran contraste con su mujer. Y esto demuestra algo que yo he escuchado y después se fue corrigiendo un poco con el tiempo. Antes se decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Después ya lo han cambiado. Al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, en Nabal no cuenta eso, ¿no es cierto? No cuenta, porque ella era exactamente lo contrario de lo que era él. ¿Quiere decir eso? Que hay muchos matrimonios que están casados en yugo desigual, pero son cristianos, los dos, dice, ¿no? Seguro, pero uno es
como Nabal y ella es como Abigail, que no compatibilizan. Y vean ustedes cómo ha terminado, ahí se los dejo el relato, ¿no es cierto? Vean ustedes, vayan al pasaje y al final dice, y vivieron felices y comieron perdices. Jeroboam es otro que sufrió la división de su reino por no acceder al consejo sabio y de hablar con buenas palabras a su pueblo. En Primera de Reyes 12, del 6 al 8 dice, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos respondieron, si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. ¿A quiénes acudió? A sus compinches, ¿no es cierto? Y dejó de atender el consejo de los sabios. También vayan a ver ustedes cómo terminó este rey Roboam. Aclamado, nada, autogolpe se dio. ¿Sí? Ese sí es un autogolpe de verdad. Así que no cabe duda, ¿no es cierto?, que el ser grosero y rudo y torpe, pues no trae nada bueno. Y no contribuye en nada a las relaciones personales. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el amor es incapaz de ser indecoroso, de portarse con dureza, de ser grosero. El amor no es violento en las relaciones personales. Y la violencia no solamente se trata en andar golpeando a la gente, sino también en andar despreciando, en andar diciendo expresiones de dureza, con conceptos hirientes, con ofensas. Es una razón que da Pablo para que un matrimonio pueda ser interrumpido. En 1 Corintios 7:15 dice, sin embargo, si el que no es creyente se separa en una relación matrimonial, que se separe, se vaya. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios los ha llamado para vivir en paz. ¿Por qué no dice en tranquilidad? ¿Por qué no dice disfrutando de sus bienes? No, en paz. ¿Por qué? Porque el que no es creyente, expresa Pablo, con toda seguridad le quita la paz. Es decir, le trata torpemente. Así es que, consejo que podría dar el hermano Tito en este curso del discipulado matrimonial es: conoce bien a quién va a ser tu cónyuge. Y agregaríamos algo más, y a su familia, porque vienen en combo, jamás vienen solitas, ¿sí? Viene con su familia más, no se vendrán a vivir contigo, pero viene con todas sus tradiciones, con todas sus mañas, con todas sus buenas cosas también. Y el varón exactamente igual, lleva todos sus trapos sucios, ¿sí? Así que conozcan bien, no solamente a él, ni a ella, sino a su familia. Pablo dice, el amor no busca lo suyo. Las palabras griegas que Pablo utiliza literalmente son, no busca lo suyo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? El amor verdadero entonces no es egoísta, porque busca primero satisfacer a los demás y su prioridad está en pensar en el prójimo, antes que en sus propios intereses. En 1 Corintios 9:18 dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Un ejemplo claro es Pablo, que sin demandar algo que le pertenecía, que le correspondía, el derecho de utilizar algún beneficio, él se les daba gratuitamente a los corintios la palabra de Dios. Ahora, claro, uno después obviamente saca las conclusiones.
Cuando es gratis, cuando no cuesta, no se aprecia. Como estos ni lo ayudaban a Pablo, ya después ven ustedes la primera carta a los Corintios, se trata de una carta de pura reprimenda de la actitud que tuvieron estos caballeros y las damas que los acompañaban, ¿sí? Porque claro, como no tenían ninguna responsabilidad para con Pablo, o sea, decían, vamos a hacer lo que bien nos parece, y iban a la cena y se emborrachaban, y después tenían un comportamiento de desunión entre ellos, y hacían lo que mejor les parecía, y siempre lo hacían perfectamente, porque estaban haciendo lo malo. Por lo tanto, Pablo es, a pesar de eso, un ejemplo claro, es decir, yo no busco lo mío. Pablo exhortaba a los cristianos a preocuparse por el bienestar de otros, sinceramente, pero, y sin esperar nada a cambio. En 1 Corintios 10, 24 y el verso 33 dice, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La actitud de Pablo tenía un objetivo, era no provocar nada que obstaculice la predicación del Evangelio. Así que algunos sean afectados por ello y puedan reconocer la soberanía de Dios. Y Jesús ya lo había dicho en Mateo 22, 39. Y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay algunos que parece que realmente no se aman. Por la forma en la que tratan a los demás, yo creo que no se aman a sí mismos. No sé si cuando se van a peinar se jalan el cabello, no sé si se están maquillando se tiran de lapos, pero pareciera que no se aman a sí mismos, porque tratan tan mal a la gente, tratan tan mal a los demás, con tanta desconsideración, que pareciera que en lugar de darse una caricia cuando se lastiman, se tiran contra la pared. Es realmente una demostración que el verdadero amor no busca lo suyo, sino el bienestar del prójimo. Y esto es querer dar el cumplimiento al segundo mandamiento, que es tan importante como el primero. El amor que no busca lo suyo, sino el del bien del prójimo, es el que tuvo Jesucristo al poner su vida en rescate de muchos, para mostrar el verdadero alcance del verdadero amor. Y Juan lo expresa en su primera carta, en el capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Que Él no vio cómo estaba yo, sino que entregó a su Hijo para que yo pase a una condición mejor. Pablo lo dice también en una expresión de el amor no se irrita. Otras versiones de la Biblia traducen que no se enoja por cualquier cosa, no es fosforito. En el griego se describe a la persona que no es propensa a la ira, no se enoja fácilmente. Claro, los que me han conocido en los campeonatos de fútbol podrían haberme dicho, eso no es amor, no nos estás amando lo suficiente, por lo menos déjanos meter un golcito. Nada, no había amor para ellos, tenían que irse al descenso y se iban si era por mi causa. Pero es que el enojo es común en los seres humanos, no en los cristianos, ¿ya? El común es que te enojes y constantemente, si es que no conoces a Cristo. Y en el griego hay dos términos que se usan para referirse a este sentimiento. Orge, que es alcanzar enojo, y sumos, que define a la ira. O sea, una condición más agitada de los sentimientos, una explosión debido a la indignación interna, que inclusive es capaz de llevarte a la venganza.
Es decir, es uno que no aguanta nada, ¿sí? Alguien que está listo para armar lío. Sentir enojo, Jorge, no es malo del todo. Lo malo es llegar a la ira, que te lleva obviamente a un comportamiento descontrolado y hasta peligroso. Y se puede ver que hay santos hombres de Dios que sintieron enojo, como Pablo y Bernabé, por ejemplo, que se molestaron al ver una actitud idolátrica de los habitantes de Listra. Vean ustedes en Hechos 14, del 14 al 15, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se enojaron y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de esas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Yo cuando veo este pasaje ahí a Pablo y a Bernabé renegando así, yo digo, algún rato me voy a poner una ropa que pueda arrancar porque me hace dar ganas de, ¿para qué sigues haciendo eso? ¿Por qué te comportas de esa manera? Si ya te he dado el consejo de la Biblia, ¿por qué sigues andando como te parece? Claro, me da ganas de romper mi traje. Tal vez podría comprar botones, ¿cierto? Y entonces podría ser más fácil. Pero me dan ganas. El Señor también sintió enojo y tomó una acción contra los mercaderes que estaban dentro del templo. ¿Se acuerdan? En Juan 2, del 13 al 16, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Estos que hacen del dólar las cosas. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Cuando escuché esta expresión y estábamos hablando con algunos pentecostales y decían: no, pero es que hay ira santa. No hay ira santa. La ira de Dios es una cosa y no es una ira santa justificable para los seres humanos. No hay una cosa que se pueda decir: sí, hay que enojarse hasta la ira porque es santa. No, señor. La ira de Dios es una cosa que no te pertenece a ti. Hay también algunos casos en los donde la ira sí se apoderó de algunos hombres y estos no procedieron de la mejor manera. Moisés, por ejemplo, fue controlado por la ira, deshonró a Dios y como consecuencia, pues no entró a la tierra prometida. En Números 20, del 10 al 12, dice: y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? No se lo merecen, yo no quisiera que mueran de sed. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. ¿Qué le había dicho el Señor? Háblale a la peña y va a salir agua. Y entonces el enojado, iracundo, levantó su mano y golpeó la peña 2 veces. Y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Vean ustedes cómo la ira tiene consecuencias. Ustedes van a decir: pero no estamos entrando a la tierra prometida. Vamos a entrar nomás porque salvo siempre salvo. Ojo, cuidado, porque la ira, ese enojo desenfrenado que lo llevas hasta el extremo, aunque no llegues a lastimar a nadie físicamente, si lo haces mentalmente simplemente, estás entrando en una condición de consecuencias delante de Dios. Bernabé y Pablo estaban enojados.
Y no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a llevar a Marcos y se separaron. Vean ustedes cómo dos hombres santos de verdad pueden caer en un momento de ira. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades para ver dónde hemos proclamado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Muchos matrimonios se destruyen por reaccionar con ira. Muchas personas no se ponen de acuerdo en algo que deberían estar de acuerdo, pero quieren imponer cada uno su criterio. No, yo quiero llevar a Marcos, no, pero yo quiero llevar a Silas. No hay que llevar a este traicionero, no, pero es que hay que darle una oportunidad. Y lo ponen dentro del contexto bíblico y creen que pueden obrar. Hasta Jesús se ha enojado y saca el azote. Sí, pero eran mercaderes, ella es tu mujer. No, pero hay que obrar, hay que tomar acción. Y dejan lugar a la ira, en lugar de primero ponerse de acuerdo. El Salmo 37:8 dice: deja la ira y abandona el furor, no te irrites, porque solo harías lo malo. No esperes que de un enojo fuerte, increíble, yo me he envalentonado y le voy a decir sus verdades, va a salir algo bueno. No lo esperes. No. El rato que dejas que la ira te lleve, ese rato es cuando tú ya no tienes control. Y puede pasar algo serio. Abandónala, dice. Vas a hacer algo malo. Y Pablo usa el término que habla de alguien que fácilmente se enoja y obra explosivamente en Colosenses 3:8-9. Pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. La pregunta de oro siempre es: ¿estás viviendo la vida vieja todavía? Es decir, ¿puedes seguir revolcándote en la ira, en el odio, en los insultos, en el lenguaje ofensivo? ¿Puedes estar cómodo ahí? Dice la palabra que como creyente no tienes que ser reactivo. No permitas que la ira te controle y que tus acciones respondan a emociones. Porque dice la palabra de Dios que el verdadero amor no se enoja fácilmente. Y Pablo agrega algo más: el amor no toma en cuenta el mal recibido. Esto sugiere la idea de no estar contabilizando las acciones de los demás como un inventario. Hay una frase que yo no la he creado. Dice: algunas mujeres no son histéricas, sino son históricas. ¿Se acuerdan? ¿No? Ay, igual, estás haciendo igual que cuando nos hemos conocido. Llevamos 45 años de casados. ¿Y cuándo nos hemos conocido? Antes de la Primera Guerra Mundial, creo. Y vos sigues acordándote, igualito estás. Caray, ¿no es cierto? Entonces, dice que el amor no hace eso, ¿sí? Es la acción de no guardar registro de los agravios recibidos. El problema es que con el tiempo todos los resentimientos se convierten en raíces de amargura en el corazón. Y lógicamente provocan desprecio y odio. ¿A quiénes? Pues a las personas que te han ofendido. Es increíble que si tú no puedes cumplir esto, ¿no es cierto?, estás proclive a caer en una condenación dura, a vivir una clase de vida pero inaceptable, de tener que estar siempre recordando lo malo.
¿Por qué? Porque has llevado un registro. Prácticamente eres contador, ¿no? Pero de malos, de pecados, de fallas, de ofensas. En el Sermón del Monte, Jesús puso a la ira como un pecado grave, exactamente como un homicidio. Y dice en Mateo 5, 21 al 22, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. ¿Se dan cuenta que esa palabra, decir idiota, es más o menos llevar el contexto de decir, otra vez con la misma macana me vas a salir? Llevo registro de que ya van 15 veces que haces sonceras. ¿Y cuándo será la 14? ¿No es cierto? Yo ni me he acordado cuándo era la 14. Yo en 10 me he quedado. No, sigo anotando, sigo registrando, ¿cierto? Según Jesús, el enojo contra alguien es semejante a un crimen que debe juzgarse en los tribunales locales. Cuando ya da paso a los insultos, pues equivale a un crimen que debe juzgarse en un tribunal mayor como el Sanedrín. Y si no, finalmente va a despertar odio que se expresa en palabras más hirientes. ¿Por qué? Porque llama del registro que tiene y saca de ahí una buena dosis para decir, eres esto, pero además esto y esto. Y eras, pero no lo has dejado de ser y sigues. Y tu papá era también así. Y entonces, como tienes los genes de tu mamá, eres también de esta manera. O sea, llevan un registro tan grave que el Señor Jesús dice, ya se trata de alguien que está listo para irse al infierno. Por eso debes eliminar de tu corazón esa manera de registrar las cosas, de odiar de esa manera. ¿Por qué? Porque vas a pasar un día al otro lado. Y cuidado que estés lista con tu traje de lanzallamas, porque ya no va a haber tiempo, ya no va a haber oportunidad de vuelta atrás. Ese vivir con los registros en el corazón, es decir, de estar llevando la cuenta de lo que me han hecho, me han dicho, te lleva a la insatisfacción que te va a necesariamente provocar amargura. Y dice el Señor Jesús que si esa es tu condición de vida constante y permanente, pues puedes estar preparándote para pasar la eternidad en el infierno. En Efesios 4, del 26 al 27, dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. No le den oportunidad al diablo. El que no dejes pasar el día y el enojo esté en tu corazón todavía. Y la Escritura da algunos consejos para contener la ira. La primera es que debes reconocer tu conducta impulsiva, iracunda, como un verdadero problema. Definitivamente para que puedas arrepentirte. Porque si no lo reconoces y dices, no, mentira, ¿cómo pues? No soy así. No, pues conozco otros violentos, conozco otras mujeres malvadas, pero yo nada que ver. Mira lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, el que los minimiza, es el que los guarda, es el que no los deja mostrarse como son, no va a prosperar. Pero el que los confiesa y los abandona, pues haya misericordia. No te justifiques, es que me hacen renegar tanto. No. Segundo, deberías reconocer todas las pruebas y dificultades que vienen a tu vida, pero vienen con el fin de desarrollar en ti paciencia. Santiago, en el capítulo 1, versos 2 al 4, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos, completos, sin que nada les falte. Así que cuando tú puedes descubrir, ¿no es cierto?, que esas pruebas te están llevando a algo que está pasando en tu vida por algo que Dios está promoviendo para tu bien, entonces sí vas a poder tener gozo y tranquilidad. Y eso va a dar resultado. Debes dejar lugar a la ira de Dios, que no es la tuya. Aún en los casos de extrema injusticia. ¿Para qué? Para que no quieras tomar la venganza en tus manos. En Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos,
sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que puedes también agregarle combatir el mal con el bien. O sea, no hagas apología de la maldad, no digas, no, se lo merecen y creo que debería nomás utilizar el mal, porque te va a vencer. Mira lo que dice en Romanos 12:21, no seas vencido por el mal te llega a ganar, el mal te llega a convencer, está muy bien lo que estás haciendo, dice el mal. Vence al mal con el bien. La única manera en que puedes hacer que el mal salga de tu vida es obrando de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a tu propia definición de lo que es malo o bueno, sino a la definición exacta de lo que dice Dios que es bueno o que es malo. Y algo que seguramente puede servir, y el hermano Tito me comentó de que hay muchos que hablan en los matrimonios, pero no se comunican, ¿no es cierto? Hablan y hasta que no saben qué rato han empezado a discutir y se han dejado llevar por la ira y están ya lanzándose cosas. Deberías comunicarte mejor y resolver el problema pensando bien lo que vas a decir. Proverbios 19:11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Cuando a mí me preguntaron una vez, ¿qué es lo que más te ofende? Hasta ahora sigo pensando, no encuentro nada, de verdad. No encuentro nada que me ofenda como para sacarme de mis casillas y me haga tener el deseo de que le caiga un piano a este hermano de una vez. Nada. El amor no guarda rencor. Deja a Dios que sea el que sane las heridas del pasado. Y que pague a cada uno según sus obras y también según su voluntad, no la tuya. Señor, ahora sí es tu gran tiempo de venganza. No, déjalo a Él ya sabrá qué va a hacer. Tercero, la perfección de los resultados. En 1 Corintios 13, del 6 al 7, dice, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es la suma de las más grandes virtudes que reflejan la verdadera justicia de Dios. No se regocija en la injusticia, sino se alegra con la verdad. Nadie que dice amar se alegra con el mal de otro. Al contrario, goza cuando la verdad es la que predomina en las actitudes de todos. La justicia se basa en que todos sean tratados de manera justa, equitativa, sin importar nada. Y a menudo la justicia se enfoca en la protección de los derechos humanos, la igualdad y la equidad social, pero se debe reconocer que la injusticia también existe. Es que uno quiere que, aquí en la iglesia todo va a ser justo, bueno y santo. No, también hay injusticia. Y se refiere a cuando una persona es tratada de manera desigual, que no tiene las mismas oportunidades de otros. Y la injusticia se manifiesta de muchas formas diferentes. Desde la discriminación hasta el abuso, la explotación. Por eso tú no debes regocijarte si se está tratando con injusticia. Peor dentro de tu familia, menos en la iglesia. Las personas que aman no se alegran cuando hay injusticia, sino que buscan la verdad, que es vital para quitar la injusticia. La verdad da la capacidad de entender lo que pasa, permite tomar medidas para abordar los problemas. La verdad es un camino a la justicia. Cuando se dice la verdad, pues las personas pueden tomar medidas a solucionar sus asuntos. Pero por otro lado, cuando la verdad está oculta, tal vez las personas no se dan cuenta que están en medio de un problema. Y en estos casos la injusticia pues continúa impunemente. A veces la verdad no es fácil descubrir, porque puede estar escondida. Y es que si las personas tienen motivos oscuros o están tratando de encubrir la información, pues la verdad, ¿no es cierto?, no va a salir a la luz. Porque a veces demanda tiempo, paciencia, dedicación de las personas que tienen el deseo de encontrarla. Es que si reconoces la importancia de la verdad, vas a comprender que la injusticia es algo que no puede causarte alegría o placer. Debes esforzarte por hallar la verdad en cada situación, en tus relaciones, tomar las medidas para abordar esos problemas de injusticia. Tratar de usar tu voz para abogar por la justicia y la verdad.
Toma ese lugar que te corresponde para promover un mundo más justo, una iglesia más santa. Y trabaja para no dejar que la injusticia siga sin ser cuestionada. La injusticia no debe ser vista con apatía. Porque esta es una sociedad que valora lo malo, sino más bien debe ser visto como algo que se debe solucionar. Y Pablo agrega en este versículo, el amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y este sufrimiento del amor viene precisamente por la injusticia. Pero el amor tiene fe, confía, espera confiado en las promesas del Señor. Y cuando el amor lo soporta todo, la persona persevera en medio de las pruebas y casi siempre lo hace con paciencia. Pero esa paciencia no es con las personas, sino con las pruebas, con las situaciones adversas que no hacen ver que hay esperanza en Dios. Por eso el verdadero amor tiene las grandes virtudes que reflejan la justicia de Dios, que son propiamente exclusivas del Evangelio. Amar la justicia y la verdad, la capacidad de sufrir por la justicia, la fe, la esperanza en sus promesas y la paciencia, pues son manifestaciones de un corazón que sabe amar. Son el llamado a aplicar el amor verdadero en tus relaciones. Y te invita a confiar, a esperar, a perseverar en los tiempos difíciles, con una actitud positiva, fortaleciendo tus relaciones. En la práctica es no perder la paciencia ante los problemas. Es estar abierto, confiado, con la esperanza de que las cosas pueden mejorar en cualquier momento. Y cuando el verdadero amor se manifiesta en tu vida, puedes ver con objetividad lo que está mal a los ojos de Dios. Puedes ayudar en la corrección de las injusticias y fomentar un mejor trato entre todos. Deja que el amor de Dios fluya en tu vida, que llene de gozo y paz a tu familia y tu entorno. Regocíjate en la forma con que el amor está obrando, el amor de Dios, y puede cambiar una vida entregada al pecado. Pues vamos a concluir. Ya he visto varios mirando sus relojes. Esta enseñanza te invita a conocer la perfección del amor, a vivirlo, a entregarlo a los demás, sin importar las dificultades que puedan surgir, sin esperar nada a cambio. Es lo que Jesús logró con su sacrificio perfecto en la cruz. Te dio la capacidad de ofrecer el perfecto amor a tu prójimo. Si ves que esta manera de amar no se desarrolla en tu vida porque los demás te lo impiden, pues algo está fallando en ti. Es probable que tu conversión no haya sido perfecta, no haya sido verdadera, que de repente estás viviendo una ilusión. Vuelve a los pies de la cruz, entiende lo que predica el Evangelio, que hay arrepentimiento, entrega tu vida al control del Señor, que Él la gobierne. Así vas a ser libre del pecado. Y de esa forma engañosa en que la religión te convence que la gracia de Dios abre las puertas del cielo. Jesús dio su vida para que vivas en santidad, en obediencia, apartado del pecado y cerca de sus obras en la tierra. ¿Y cuál es esa? La iglesia. Ojalá que tengas gozo, alegría de estar aquí con nosotros, aunque no somos los mejorcitos. Gracias, Señor, te doy por esta manera en la que tú nos has amado, porque ninguno de nosotros tiene méritos suficientes para recibir ese amor tuyo, pero nos has dado la posibilidad de reflejarlo a los demás, de darlo sin condiciones, de entregarlo plenamente. Gracias, Dios, gracias, Padre, porque podemos vivir en paz con los demás, podemos gozar de la compañía de todos, podemos disfrutar cada momento en el que tú, Señor, nos permites dar el amor tuyo a los demás. Y ese amor en nosotros va a hacer que muchos dirijan sus ojos hacia el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y que podamos después de un tiempo ver tu familia en esta tierra ampliada por la labor de tu Hijo allá en la cruz y de la predicación de tu Evangelio por parte de tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y nos dedicamos, Señor, a honrarte a ti con el amor que nos diste. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.